Son las 8:10. Como lo dijimos desde el primer momento, no se puede despachar un análisis sobre lo que está ocurriendo en Siria de una manera simplista, sobre la base de una sola variable. Son muchos los elementos que concurren a explicar por qué está ocurriendo lo de ahora. Hay muchos intereses contrapuestos también. Hay que situar a Siria en su contexto histórico, geográfico, cultural. En resumen, no es una tarea fácil. Vamos a ver cómo la podemos acometer en este rato, para lo cual contamos con el invaluable aporte del académico de nuestra universidad, del Centro de Estudios Árabes, Mauricio Amar. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días. Hola, Patricio, ¿qué tal? Sí. Buen día. Partamos por ahí. Yo hice un comentario general introductorio. ¿Qué te sugiere lo que acabo de decir? Me sugiere mucho porque, claro, precisamente si queremos comprender lo que está pasando en Siria, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Yo diría que hay ciertos hitos que van creando las condiciones de posibilidad de lo que estamos viendo hoy día. Y uno de esos hitos es, sin lugar a dudas, 2001, ¿no? Es decir, tras el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Estados Unidos modifica radicalmente su posición respecto a Oriente Medio e inicia un proyecto, ¿no? Sustentado de alguna manera en la tesis de Samuel Huntington del choque de civilizaciones, sí, ¿no? Que indica, entre otras cosas, que el Islam, por ejemplo, es incompatible con la democracia, con las libertades, ¿no?, de Occidente, ¿no? Y en ese momento Estados Unidos inicia un proyecto de reordenamiento del mundo árabe, ¿no? De hecho, George W. Bush lo planteó literalmente así, ¿no? Es un reordenamiento de Oriente Medio, ¿no? En ese contexto, ¿no?, por supuesto, primero se da inicio a la guerra de Afganistán, ¿no? Pero luego, en 2003, Estados Unidos da un paso decisivo, que es la invasión y la ocupación militar que se prolonga durante muchos años de Irak, ¿no? Sí. En esa ocupación de Irak, hay que tener en cuenta que lo primero que hace Estados Unidos es desarticular completamente a la sociedad iraquí, ¿no? Es decir, queda un país totalmente destruido, y habría que recordar que el pretexto que en ese momento utilizó Estados Unidos, ¿no?, fue el hallazgo de armas de destrucción masiva en Irak, cuestión que en realidad nunca fue comprobada, ¿no? Sí. Sí, hay algo que no va a sonar como eslogan, pero no lo quiero decir como eslogan, sino como elemento de análisis. Por ejemplo, se habla de la dictadura de Bashar al-Assad, y obviamente hay informes internacionales, aquí no hay opiniones mías, digamos, hay opiniones internacionales, o sea, hay informes internacionales que hablan de graves violaciones a los derechos humanos. El hecho de cómo se ha perpetuado además la familia en el gobierno habla por sí sola. Pero aquí viene lo que sé que corre el riesgo de parecer eslogan, pero contigo lo vamos a mantener a salvo, Mauricio, que es que muchas veces este tipo de situaciones son justificadas desde el punto de vista de las grandes potencias occidentales en nombre de la, comillas, democracia, ¿no? Pero la historia demuestra que, si bien formalmente estas grandes potencias adhieren a los valores de la democracia liberal occidental, cuando geopolíticamente les conviene una dictadura, la apoyan. Por lo tanto, uno podría deducir que el problema central aquí no es el clivaje democracia-dictadura, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre esto? Sí. Sí, es que precisamente, ¿no?, a propósito de la invasión de Irak, ¿no?, por parte de Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos es crear rutas del petróleo y luego del gas, ¿no?, en Oriente Medio. Y por tanto toma control de los recursos de la zona. Y ese es un factor que tenemos que tener en cuenta. Es decir, Siria está precisamente en una zona no solo geopolítica, sino geoeconómicamente muy relevante, ¿no? Es el paso obligado, digamos, en este caso, por ejemplo, del gas que se quiere trasladar desde Qatar hacia Europa, ¿no? Entonces, la destrucción de Irak, por un lado, dio paso precisamente a la conformación de milicias, primero milicias que resistieron contra Estados Unidos, pero luego
otras milicias que tienen una relación ambigua con Estados Unidos, ¿no? y con Israel también, ¿no? Estamos hablando de aquellos a quienes precisamente se les indica como autores de los atentados a las Torres Gemelas, ¿no? Es decir, Al-Qaeda comienza a formarse en Irak, ¿no? Como ya no simplemente como una red, ¿no? Sino como con pretensiones estatales, por decirlo, o paraestatales, ¿no? Es decir, crear un territorio controlado, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? Siria aparece para los intereses de los grupos yihadistas, pongámosles ese nombre que no es tan bueno, pero aparece como un espacio, digamos, determinante, ¿no? Es a través de la guerra de Irak que estos grupos ingresan dentro de Siria. Ahora, por supuesto, lo que tú me planteabas respecto a Bashar al-Assad, efectivamente, el gobierno de Bashar al-Assad era un gobierno tremendamente autoritario, ¿no? Que puso la bota encima, digamos, a cualquier tipo de oposición. Y esa oposición estaba fundamentalmente configurada, podríamos decir, por tres grandes sectores, ¿no? O todavía, ¿no? Porque esto también lo que vamos a ver es el resultado de una cuestión que tiene muchas partes, ¿no? Sí. Pero yo diría que una parte importante de la oposición a Bashar al-Assad es un sector político que está por la reconfiguración del Estado sirio, ¿no? Bajo términos que podrían ser más democráticos o menos democráticos, pero siguiendo las reglas del juego del Estado-nación, ¿no? Y ahí tenemos movimientos, por ejemplo, que son de extrema derecha, ¿no? Movimientos nacionalistas, ¿no? Hay hasta un partido nacional socialista sirio, y movimientos de izquierda, mucho más a la izquierda que el gobierno, que finalmente se transformó en un aparato, digamos, policial, sí, ¿no? O sea, un segundo grupo, digamos, son los kurdos, que en la zona norte de Siria, ¿no? Viven desde hace mucho tiempo negociando con el gobierno de Bashar al-Assad una cierta autonomía, ¿no? Entonces son actores que son vistos constantemente por el Estado como un peligro para la estabilidad estructural de Siria. Sí. Y por otro lado, ¿no? Los yihadistas, ¿no? Es decir, esta variable que, si bien existe en Siria desde antes, ¿no? La presencia de la hermandad musulmana, y de hecho hoy día se recuerda, ¿no? En los medios la masacre de Hama, ¿no? Que es una masacre a miembros de la hermandad musulmana por parte de Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad. Sí. Entonces, claro, existen como una fuerza política relevante desde hace mucho tiempo, pero esto se ha entroncado con los movimientos yihadistas que provienen de la devastada sociedad iraquí, sí, ¿no? que ingresan en el país. Entonces ahora tenemos una cuestión que es súper difícil de entender, ¿no? Es súper difícil de abordar también. La prensa suele dicotomizarlo todo, ¿no? La prensa corporativa, ¿no? Sí. Suele dicotomizar las cuestiones, y nos intentó mostrar hace algunos días, ¿no? Que el líder de Hayat Tahrir al-Sham, ¿no? Al-Julani era como una especie de yihadista moderado, bueno, ¿no? Pero lo cierto es que hoy día nosotros estamos viendo que en las calles de Siria, digamos, están apareciendo las ejecuciones masivas en las calles, sin ningún tipo de juicio, ¿no? Estamos viendo que Israel inmediatamente ha tomado posesión de una parte importante del territorio sirio en el sur, ¿no? Y por otro lado, no tenemos que olvidar que Estados Unidos desde 2016, es decir, durante el gobierno de Obama, ¿no? Montó una base militar en Siria, ¿no? Que hoy día está en las zonas donde se concentran las mayores reservas de petróleo en el país, ¿no? Entonces aquí confluye evidentemente el colonialismo, el imperialismo, ¿no? Y por otro lado la destrucción de una sociedad en la que no existe un culpable, digamos, ¿no? No existe una figura a la que se le pueda achacar todo. El gobierno de Bashar al-Assad era un gobierno tremendamente autoritario, es una dictadura, como bien tú decías, sí. Incluso extrañamente en un gobierno, en un Estado que se definía incluso como socialista, ¿no? Hace una especie de
gobierno hereditario, ¿no? Entonces, claro, él tiene una responsabilidad tremenda en esta cuestión. Podemos conversar también de lo que pasó en los últimos años, ¿no? Porque también en los últimos años hay una presencia fuerte que permitió efectivamente combatir al yihadismo y al Estado Islámico que se montó en su momento, y que estaba fundamentalmente articulada por Rusia, ¿no? Y por Irán. Sí. Mauricio, mientras estábamos conversando, yo estaba, para tenerlo a mano, aquí tengo el mapa de Medio Oriente, porque el tema de las fronteras es bien importante. Para que nos ubiquemos, voy a tratar aquí, es difícil explicar un mapa con palabras, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. Siria, por ejemplo, está entre Israel y Turquía, ¿no? Creo que ese es un dato bien relevante. Y a su vez limita con el Líbano, limita con Irak. En resumen, limita con países que en su mayoría no son proclives a Israel, ¿no? En algún momento líderes, entre comillas, laicos como Gaddafi decían que los líderes laicos tenían que unirse porque si no la acción militar de Occidente, directa o encubierta, iba a propiciar que se acrecentara la zona de influencia de Israel. De hecho, dijo textual: si no hacemos esto, Israel va a llegar a la frontera de Turquía, ¿no? Pero sin embargo ahora vemos a el presidente de Turquía muy empeñado en haber apoyado a las fuerzas opositoras que desestabilizaron a Bashar al-Assad. Hablemos de ese juego, ¿no? De qué manera esto rebota en lo que ya sabemos que está muy recargado, que es el conflicto en Medio Oriente, el aumento de las hostilidades, la relación ya bélica de Israel con el Líbano, con Irán y a su vez en la Franja de Gaza. Sí, lo que pasa es que no quisiera desprenderlo de cómo comencé con la cuestión del 2001. Sí, claro. ¿no? Porque el reordenamiento de Oriente Medio por parte de Estados Unidos también implica una política de acercamiento de los actores regionales hacia Israel, es decir, el inicio de una política de normalización de relaciones con Israel, que es como se le llama, ¿no? En ese contexto, la verdad es que la situación de Siria en los últimos años se puede entender más bien como una excepción, ¿no? Porque en realidad la región en general ha entrado en un proceso de normalización, ¿no? O sea, cuando hablamos de Turquía, Turquía retóricamente tiene una postura, digamos de culpar a Israel por el genocidio que se está llevando en Gaza, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, pero no hace mucho más que en eso. términos prácticos no hace absolutamente nada, ¿no? Y por supuesto sí tiene un interés en el territorio sirio, ¿no? Especialmente por el control y administración de la zona que hoy día están habitando los kurdos, que a su vez en Turquía aparecen también como una suerte de amenaza para la estructura del Estado, ¿no? Entonces Turquía es un actor clave, ¿no? Porque es un actor que interviene con intereses concretos en Siria y al mismo tiempo protege la relación que existe con Israel. Ahora, en los últimos años, Bashar al-Assad se ve enfrentado a una situación muy, muy difícil, ¿no? Porque por un lado sus aliados históricos, ¿no? Rusia e Irán, comienzan a tener una presencia en el país. Ahí estamos viendo el mapa, Mauricio, y para que quienes nos están viendo lo puedan ver con un poquito más de claridad. Así, lo que está explicando Mauricio se puede ir contrastando para quienes están viendo el YouTube y Chile TV con el mapa. Así que dale nomás, Mauricio. Claro, no. Rusia e Irán han tenido una presencia en el territorio. De hecho, fueron los que derrotaron finalmente al Estado Islámico en su momento. Siria, a su vez, ¿no? Como ustedes precisamente pueden ver en el mapa, tiene una continuidad territorial, ¿no? Con Irak, ¿no? Sí. Y con Irán, ¿no? Y por tanto eso permite el suministro, ¿no? de armamento desde Irán hasta Hezbollah. Es decir, además cumplía un rol súper importante en la configuración de lo que se conoció como el eje de la resistencia, ¿no? Que hoy día no sabemos, digamos, en qué situación va a quedar. Pero en ese contexto, Siria
comenzó a enfrentar además sanciones internacionales comandadas por Estados Unidos, ¿no? Tremendamente brutales, digamos, ¿no? Una tremenda pobreza en la población, escasez de alimento, ¿no? Que hizo a Bashar al-Assad comenzar a acercarse a otros actores regionales. Ujú. Pero esos actores regionales sí estaban en procesos de normalización de relaciones con Israel. Uno de esos actores fundamental es Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que de hecho abrió hasta una embajada israelí en su territorio, ¿no? En ese contexto comienza una presión. Siria es readmitido en la Liga Árabe, que había sido expulsado. Es readmitido, pero se le empieza a exigir que termine con la ruta de suministro al eje de la resistencia, ¿no? Y entonces Siria se ve, de alguna manera, económicamente apoyado por actores que quieren que normalice y que se una, digamos, al proceso regional de normalización con Israel, pero militarmente apoyado por dos actores que son los que, no tanto Rusia, pero sí Irán, ¿no? Están detrás del eje de la resistencia. Sí. En ese contexto, políticamente, al interior de Siria, la cuestión se volvió compleja, contradictoria. Inviable, ¿no? Sí, inviable. Estamos conversando con el profesor Mauricio Amar, del Centro de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, tratando de explicar lo complejo de suyo, que es la situación en Siria, en la región. Claro. Que quizá eso es mejor dicho, ¿no? Siria está dentro de una región que es compleja de explicar de suyo. Nos encontramos frente a una paradoja que la ha vivido el propio Estados Unidos, Mauricio. Si nos retrotraemos al 2001, ya que tú lo hacías, nos invitas a ver el presente desde ese momento. Estados Unidos arremetió con mucha fuerza en Irak, derrocó a Saddam Hussein. Previamente estaba la situación en Afganistán. En los años posteriores cayó Gaddafi en Libia. Y luego el propio Estados Unidos se vio con esa complicación de que no sabía cómo salir. Acuérdate que el tema excedió largamente el gobierno de George W. Bush y se trasladó al gobierno Obama, es decir, nos metimos, bombardeamos, derrocamos, ocupamos, pero ahora no sabemos cómo gobernar ni cómo salirnos. ¿Cómo ves eso? Porque hay algunos que recuerdan que estos dictadores laicos, los voy a llamar así, pero que sin embargo eran capaces de sostener un Estado-nación, una vez derrocado, se ha dado lugar a situaciones mucho peores incluso. Yo diría dos cosas. Primero, tengo la impresión de que la política de Estados Unidos desde 2001 no ha apuntado hacia la creación de nuevas administraciones o gobiernos serviles simplemente, sino al aseguramiento de recursos naturales, petróleo, gas, independiente del caos que se genere en los países. Creo entender que entonces el caos no sería una consecuencia de la incapacidad, sino un objetivo deliberadamente buscado. Yo creo que es una posibilidad, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Se crea un clima de inestabilidad que es irresoluble, ¿no? En Irak es irresoluble, sí. en Libia es irresoluble, ¿no? Y también ahora lo es en Siria. Sin embargo, las empresas estadounidenses explotan el petróleo y el gas, ¿no? O sea, es decir, no han quedado desprovistas de los recursos naturales de Oriente Medio, ¿no? Entonces, claro, por un lado, diría que es probable que estemos entrando en una fase, o ya entramos hace rato, ¿no? Que es diferente y en la que se busca ya no precisamente generar estados débiles o sumisos a Estados Unidos, ¿no? Sino zonas caóticas, ¿no? En las que las grandes corporaciones pueden intervenir sobre los recursos con un aparato militar, digamos, en territorios singulares, digamos, no necesariamente controlando la totalidad del Estado. Y en ese contexto, la situación de Siria ahora es tremendamente difícil, ¿no? Ese es como el segundo elemento, que es que aquí hay muchos actores que están en juego y ninguno de ellos, ¿no? Ninguno de ellos puede
de hecho, tomar control efectivo sobre... O sea, puede vertebrar por sí solo la situación. Claro, o sea, es muy probable que veamos un proceso de balcanización más que... O sea, un Irak 2 o un Exacto, Irak... un que la Irak reaparición 3, de sí. un Estado en forma, digamos, ¿no? O sea, eso es lo más probable. Y esa es una tragedia enorme, digamos, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de la vida de millones de personas, digamos, que se ven expuestas a una violencia que ya no es simplemente la violencia del ataque a grupos insurgentes, ¿no? Sino que es la violencia que se toma a las calles, que invade, digamos, la vida de las personas todos los días. Sí, estamos hablando de territorios bastante grandes, además, con muchos habitantes. ¿Ah? A propósito del mapa, Libia es más grande que Egipto. O sea, Libia, Irak, Y tremendamente despoblado. Siria, además, ¿no? claro, O sea, son entre los países más grandes de la región. Claro, por ejemplo, Israel lo que hace ahora, ¿no?, es inmediatamente, al primer día que cae el gobierno en Damasco, ¿no?, inmediatamente toma una arteria por el sur, ¿no?, y controla un territorio bastante extenso, ¿no? Ese va a ser otro factor, digamos, ¿no? Va a ser otro factor. Bueno, habría además que recordar que Israel, entre los últimos 2 días, llevó ataques masivos, digamos, a Siria. Destruyó completamente la flota naval de Siria y la aviación. De modo que dejó al posible, que uno no puede hablar de Estado, pero Sí. a esto que Al surja, posible antagónico, ¿no?, de Israel, claro. Desarmado. Totalmente también desarmado en relación a la posibilidad de articular una guerra, digamos, en forma. Digamos, Sí. ¿no? Claro. Bueno, hemos tratado de explicar algunas de las variables vinculadas con este tema. También es una manera de prevenir una cierta resistencia a los análisis simplistas en blanco y negro. Este es un asunto de verdad complejo y que va a traer, como ya las está trayendo, muchas consecuencias a la región y al mundo, me atrevería a decir, porque esta es parte de la disputa por las hegemonías en un mundo en un planeta Tierra donde aquello está cambiando, ¿no? Buena parte de la conflictividad actual se explica porque Estados Unidos está cediendo su hegemonía. Entonces, estos periodos de transición siempre son violentos. Hemos conversado con el profesor Mauricio Amar. Mauricio, como siempre, muchas gracias por tu gentileza con la radio, por haber venido y por darnos esta mini clase para entender mejor lo que está pasando en Siria. No, muchas gracias a ustedes. Son las 8:32, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.